Lo siente en el aire. Algo está a punto de estallar, y no es solo político, es profético. La Biblia advierte, un jinete vendrá, no trae curación ni salvación, sino guerra. Lleva una espada y un decreto, arrebatar la paz de la tierra. Lo que usted percibe como conflicto regional no es más que el preludio. Lo que los líderes denominan tensiones diplomáticas es el eco de un sello a punto de romperse. ¿Cree que se trata solo de geopolítica? ¿O acaso el apocalipsis ya ha comenzado y usted aún permanece dormido? El jinete de la guerra, el significado bíblico del segundo sello. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, «Ven». Entonces salió otro caballo, rojo. A su jinete se le concedió el poder de quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:3-4. ¿Ha reflexionado alguna vez sobre qué sucedería si en un instante la paz mundial se arrancara de la tierra? Y no hablamos simplemente de una diplomacia rota, sino de un evento profético, ya previsto durante milenios, que podría activarse en cualquier momento. Este es el segundo sello, y cuando se rompa, ya no se tratará de amenazas. Será una ejecución. En el libro del Apocalipsis, Juan es transportado a una visión celestial donde el Cordero, Cristo, comienza a abrir un libro sellado con 7 sellos. Cada sello, al romperse, revela una nueva etapa del juicio de Dios sobre la tierra. En el segundo sello emerge un caballo rojo. Su jinete no lleva olivos, sino una espada. Y su misión arrebata la paz de la tierra. Pero atención, no trae la guerra en sí misma. Rompe la ilusión de paz. Elimina la frágil estabilidad que los hombres han construido y entrega el mundo a lo que siempre ha estado acechando. El conflicto desenfrenado. El simbolismo aquí es intenso y preciso. En la Biblia los colores están cargados de significado y el rojo representa sangre, juicio, ira, guerra. Este caballo no es simplemente un presagio de guerra, es la encarnación de la violencia profética. Lleva consigo el permiso para que los conflictos reprimidos y las tensiones acumuladas estallen a nivel global. La gran espada representa no solo batalla literal, sino la autoridad para generar destrucción a gran escala. Es un símbolo de juicio global, no una guerra localizada, sino una desintegración en cascada del orden mundial. Lo más alarmante de esta profecía no es la guerra, sino lo que la precede, la retirada de la paz. Esto sugiere que antes del segundo sello habrá una sensación de estabilidad, quizás incluso una falsa paz mundial, como se profetizó en el primer sello, donde el anticristo emerge como un líder carismático, diplomático y unificador. 1 Tesalonicenses 5:3 afirma: cuando digan paz y seguridad, entonces sobrevendrá repentina destrucción. El segundo sello es el cumplimiento de esta advertencia. Es el momento en que la máscara cae y el mundo es lanzado al caos armado. Es importante destacar, el jinete recibe autoridad. No actúa por sí mismo. Es un instrumento, un juicio liberado por permiso divino. El Apocalipsis nos muestra que aunque parezca que el mundo está fuera de control, cada sello se abre bajo la soberanía del Cordero. Cristo no es un observador del Apocalipsis. Él es el ejecutor justo. La guerra, en este caso, no es solo política, es espiritual. Es un reflejo de lo que ocurre en el mundo invisible. El cielo está juzgando y la tierra está reaccionando. Vivimos en tiempos en que la paz mundial parece cada vez más inestable. Las alianzas son frágiles, los líderes impredecibles y el arsenal nuclear cada vez más accesible. La pregunta que surge es directa: ¿estamos a punto de ver abrirse el segundo sello o ya lo ha sido? Jesús dijo: oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Mateo 24:6.
Pero ¿qué ocurre cuando los rumores cesan y los sonidos de las bombas toman su lugar? Este es el segundo sello, y no viene solo para destruir, viene para revelar. Revelar lo que el mundo realmente es sin Dios. Pero para los que creen, este no es un llamado al pánico, es un llamado a la vigilancia. Velad pues en todo tiempo, orando para que podáis escapar de todas estas cosas. Lucas 21:36. En el próximo episodio profundizaremos en el contexto histórico escatológico del segundo sello. ¿Fueron acaso guerras anteriores un presagio? ¿Qué diferencia a esta profecía de todo lo visto hasta ahora? El contexto histórico escatológico del segundo sello, la paz será arrancada de la tierra, no por decisión humana, sino por un decreto eterno. Cuando el Cordero rompa el segundo sello, la sangre será inevitable. En Apocalipsis 6:3-4, Juan describe la apertura del segundo sello. Y salió otro caballo rojo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. A lo largo de la historia, el mundo ha vivido guerras brutales. Desde las invasiones del Imperio Asirio hasta las guerras mundiales del siglo XX, la humanidad siempre se ha enfrentado por territorio, por poder, por ideologías. Pero lo que el segundo sello anuncia no es solo otra guerra, no es una repetición del pasado, es una intensificación sin precedentes, profetizada para los días finales. El mismo Jesús advirtió en Mateo 24:6-7, «Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Nación se levantará contra nación, reino contra reino». Esta descripción no se refiere únicamente a la inestabilidad constante del mundo, preanuncia un periodo específico, la Gran Tribulación. En el calendario escatológico bíblico, la Gran Tribulación es un periodo de 7 años, marcado por eventos catastróficos, engaño espiritual y juicio divino. El primer sello revela el surgimiento del Caballero Blanco, un liderazgo mesiánico engañoso que promete paz. Pero inmediatamente después de esta aparente estabilidad, se abre el segundo sello. La paz se desvanece. La verdadera naturaleza del sistema global se revela. Las naciones que antes aclamaban al líder ahora son arrastradas por conflictos armados, guerras civiles, colapsos políticos, guerras regionales que se globalizan, violencia generalizada, anarquía, matanza. El caballo rojo no simboliza solo la guerra militar, simboliza la retirada del espíritu que contenía la maldad plena de la humanidad. La expresión «gran espada» indica algo más que armamento físico, representa una autorización sobrenatural para matar. No se trata de política, se trata de juicio. El caballero rojo no surge porque los hombres lo deseen, surge porque Dios lo permite. Durante este periodo, las potencias mundiales entrarán en una colisión irreversible. El planeta entrará en guerra no por poder o dominación, sino por supervivencia y por odio desenfrenado. Las guerras pasadas, por más letales que hayan sido, fueron limitadas, por tratados, por límites tecnológicos, por la resistencia de las sociedades, por la presencia del Espíritu Santo frenando el caos total. Pero lo que el segundo sello anuncia superará todo esto. Imagine un conflicto que involucre armas nucleares, inteligencia artificial bélica, guerra cibernética global, sociedades polarizadas y colapsadas. El segundo sello marca el punto en que el orden mundial se desintegrará, y es por eso que la espada es grande, porque será imparable. ¿Realmente cree que el mundo puede soportar otra guerra a escala global? ¿O estamos a punto de presenciar la apertura del sello? Pero lo que lo hace aún más aterrador es que las señales del segundo sello ya son visibles hoy. Naciones armando silenciosamente sus fuerzas, alianzas resquebrajadas, inteligencia artificial entrenándose para matar.
y un silencio profético que parece anunciar: está más cerca de lo que imagina. En el próximo capítulo analizaremos guerras modernas y el escenario geopolítico actual. La escatología ha dejado de ser teoría. Ahora es noticia. Guerras modernas y el escenario geopolítico actual. Existe un tipo de silencio que precede las explosiones. Una calma que solo puede compararse al aire enrarecido antes de la tormenta. Vivimos ese momento ahora. No es necesario ser teólogo ni científico para percibirlo. El mundo está en efervescencia. Imágenes de tanques en Ucrania, misiles en ejercicios militares de Corea del Norte, protestas en Israel, enclaves chinos en movimiento en el estrecho de Taiwán, tan listas para responder con toda su fuerza. La humanidad se sienta sobre un polvorín, y todo lo que el jinete rojo necesita es una chispa. Pero, ¿y si te dijera que la guerra profetizada no vendrá solo con tanques y bombas? Hoy las armas tienen ojos. Los misiles, inteligencia y el caos puede activarse con un clic. En el próximo episodio exploraremos tecnología militar y el segundo sello, cuando el Armagedón pueda comenzar con algoritmos. ¿Estás preparado para descubrir lo que la profecía revela y la ciencia confirma? Tecnología militar y el segundo sello. Montaba un caballo rojo y se le otorgó una gran espada y se le concedió el poder de arrebatar la paz de la tierra. Apocalipsis 6:4. Esta no es una metáfora distante. Es una descripción profética precisa y aterradoramente científicamente plausible en nuestros días. A lo largo de la historia humana, las guerras siempre han existido, pero lo que estamos presenciando ahora no es solo guerra, es el perfeccionamiento del exterminio. Más de 12.000 ojivas nucleares están listas para su uso. Bastarían 50 detonadas en secuencia para desencadenar el llamado invierno nuclear, bloqueando la luz del sol, colapsando ecosistemas y matando miles de millones. Armas biológicas se producen en silencio en laboratorios subterráneos. Un virus, invisible, silencioso, puede diseminarse en aeropuertos en cuestión de horas. Armas químicas creadas para la matanza masiva pueden actuar en segundos. Y lo peor, pueden transportarse sin ser detectadas. ¿Puede usted percibir cómo la gran espada del segundo sello ya está entre nosotros, solo esperando ser empuñada? Y no termina ahí. La guerra cibernética ya ha reemplazado a los misiles en muchos conflictos modernos. Hackers patrocinados por gobiernos han invadido redes eléctricas, hospitales, sistemas bancarios, satélites militares. Un único ataque coordinado podría desconectar un país entero sin disparar una sola bala. Y ahora entra en escena la inteligencia artificial. Sistemas de IA ya deciden quién vive y quién muere en campos de batalla automatizados. Drones armados con algoritmos de decisión autónoma ya patrullan fronteras. Estamos hablando de máquinas programadas para matar sin necesidad de órdenes humanas. Esta es la espada invisible del segundo sello, y no solo corta carne, corta estructuras, sistemas, sociedades enteras. Cuando Juan escribió sobre un caballero con poder para arrebatar la paz de la tierra, no describió algo simbólico o limitado a batallas antiguas. Visualizó un escenario global, vio a la tierra sumida en un caos armado, con tecnologías que superaban la comprensión humana de su época. Mateo 24, 6, 7. Jesús advirtió: oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pero lo que vemos hoy no son meros rumores. Son amenazas concretas, acumuladas, a punto de estallar. El mundo se prepara para una guerra que nadie quiere admitir, y las profecías están a punto de cumplirse con el apoyo de la ciencia moderna, porque la espada del segundo sello no es medieval,
Es nuclear, biológica, algorítmica, y esa espada ya está en manos del sistema que rige este siglo. Está preparado para el momento en que la paz se arranque del planeta, no por ideología, sino por código digital, toxina invisible u ojiva hipersónica. Mientras los gobiernos hablan de paz, se están armando hasta los dientes. Y la Biblia ya nos advirtió. La paz que el mundo anuncia será el preludio de la destrucción. En el próximo capítulo, el segundo sello en la línea del tiempo profética. ¿Qué ocurre antes y qué vendrá después de la guerra apocalíptica? ¿Cómo encaja el segundo sello en el engranaje escatológico de los eventos finales? Entenderá por qué el caballero rojo no es el fin, sino el comienzo de la tribulación. El segundo sello en la línea de tiempo profética. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, «Ven y mira». Y salió otro caballo, rojo, y al que estaba montado sobre él, se le dio quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:3-4. El libro del Apocalipsis revela una secuencia profética sellada por Dios. Cada sello representa una etapa de juicio y revelación. El primer sello, como hemos visto, se abre con una paz engañosa. El surgimiento del caballero blanco, un liderazgo global carismático, aparentemente mesiánico, que promete estabilidad, reconciliación y unidad. Pero todo no es más que un disfraz. Cuando se rompe el segundo sello, la máscara cae. La paz, promovida por el anticristo, no es duradera, es solo el preludio de la devastación. Este caballero no porta arco y corona. Viene montado en un caballo rojo, símbolo de sangre y guerra. Su misión, eliminar la paz de la tierra. No hay negociación, no hay alivio. El mundo se sumerge en una espiral de conflictos armados, inestabilidad y violencia global. El versículo afirma, «En se le dio una gran espada». Esta espada simboliza la autoridad para la guerra a escala global. Según la cronología escatológica, el segundo sello ocurre en los primeros años de la Gran Tribulación, el período de 7 años profetizado en Daniel 9:27 y detallado en Apocalipsis 6:19. El orden profético sigue este patrón. Primer sello, el anticristo se revela con diplomacia y seducción. Ap 6:1-2. Segundo sello, la falsa paz se rompe, la guerra estalla. Ap 6:3-4. Tercer sello, hambruna, colapso económico, desequilibrio social. Ap 6:5-6. Cuarto sello, muerte masiva por guerras, enfermedades y hambruna. Ap 6:7-8. El segundo sello es el detonante. Es el que desenmascara la verdadera naturaleza del sistema anticristiano. Pero esta guerra no será como las anteriores. No estará limitada a una región ni motivada únicamente por la ideología. Será espiritual, geopolítica, económica, tecnológica y apocalíptica. Las guerras cibernéticas podrían paralizar infraestructuras. Los conflictos nucleares o biológicos podrían exterminar a millones en cuestión de segundos. Los colapsos gubernamentales abrirían camino a dictaduras digitales y control total. La profecía revela un escenario en el que la humanidad se vuelve contra sí misma, nación contra nación, hermano contra hermano, un tiempo en que la civilización perderá su centro moral y la espada del caballero rojo cortará los últimos hilos de paz. ¿Pero acaso Jesús no lo había previsto todo? ¿No hacen eco los evangelios, palabra por palabra, a la visión de Juan en Patmos? En el próximo capítulo de este viaje profético, trazaremos un paralelo directo entre el segundo sello del Apocalipsis y las palabras del mismo Cristo en Mateo 24. Y oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación. Coincidencia o una revelación profética perfectamente sincronizada. Próximo episodio.
la relación del segundo sello con las señales anunciadas por Jesús. Descubre cómo las palabras de Cristo, pronunciadas en el Monte de los Olivos hace 2000 años, se alinean milimétricamente con la ruptura del segundo sello. Prepárate, lo que Él anunció ya se está cumpliendo. El grito de las naciones, el segundo sello y las señales de Jesús. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, «Ven». Y salió otro caballo, rojo, y al que estaba montado sobre él, le fue dado quitar la paz de la tierra, para que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Apocalipsis 6, 3, 4. Pocos versículos en la Biblia provocan tanto escalofrío como este. Un caballo rojo, una espada y un decreto. La paz será quitada de la tierra. Pero, ¿dónde hemos visto esto antes? Volvamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Jesús, sentado en el Monte de los Olivos, responde a la pregunta de sus discípulos. «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?» La respuesta es clara, directa y aterradora. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mateo 24, 6, 7. Jesús está describiendo con una precisión quirúrgica lo que el Apocalipsis revela después en un lenguaje simbólico. El segundo sello no es solo un juicio futuro, es el cumplimiento literal de la advertencia que Cristo dio a sus seguidores. La figura del jinete rojo representa el espíritu de guerra, no solo físico, sino geopolítico, social y espiritual. Él no inicia guerras. Él quita la paz, activa lo que ya está latente, el odio, la rivalidad, la venganza, la sed de poder. En el escenario actual, la correspondencia es asombrosa. Guerras regionales que amenazan con volverse globales, crecientes tensiones nucleares, naciones en colapso político y moral, pueblos armados contra sus propios gobiernos, calles transformadas en campos de batalla. Cada titular parece un eco de las palabras de Jesús y las páginas del Apocalipsis. Pero lo que lo hace aún más alarmante es la secuencia profética. Jesús, en Mateo 24, habla primero de falsos cristos y engaño, el jinete blanco. Poco después, menciona guerras y rumores de guerras, el caballo rojo. El orden es idéntico al revelado en los sellos del Apocalipsis. ¿Casualidad o confirmación? Primera pieza, un líder carismático emerge con promesas de paz. Segunda pieza, la paz es retirada y se libera el caos. El segundo sello es la respuesta a la falsa estabilidad del primero. Cuando la humanidad deposita su confianza en el hombre en lugar de en Dios, la paz es una ilusión pasajera. Jesús advirtió que las señales serían visibles y ahora están en todas partes. Las guerras ya no son solo físicas, son digitales, culturales, espirituales. Y el caballero rojo cabalga silenciosamente entre las naciones sin ser reconocido. Entonces surge la cuestión. Si Jesús lo anunció hace 2000 años, ¿por qué tantos aún viven como si la paz fuera eterna? El segundo sello no es solo un evento. Es una señal de alarma, un grito cósmico para despertar a los que aún duermen. Lucas 21:28 nos da la respuesta. Cuando comiencen a suceder estas cosas, alegraos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En el próximo capítulo, el segundo sello como alerta y preparación espiritual. Porque comprender los sellos no es suficiente. Es necesario prepararse. El segundo sello, como alerta y preparación espiritual. Se te ha enseñado a ver el Apocalipsis como destrucción, como el fin del mundo. ¿Qué pasaría si todo ello fuera, en realidad, una llamada divina al despertar espiritual? Velad, pues, en todo tiempo, orando, para que podáis escapar de todas estas cosas que habrán de suceder.
Lucas 21:36. En el momento en que se abre el segundo sello en Apocalipsis 6:3-4, irrumpe el caballo rojo, y con él la paz mundial se arranca de la tierra. Pero detrás de esta imagen apocalíptica hay un clamor divino. Dios no nos muestra lo que vendrá para atemorizarnos, sino para prepararnos. La gran espada otorgada al jinete del segundo sello representa la guerra, la división, la violencia, pero también representa algo más profundo, la ruptura de la ilusión de seguridad que el mundo ofrece. Porque el verdadero pueblo de Dios no debe confiar en la estabilidad política, en las economías globales o en la falsa paz de las naciones. Nuestro fundamento debe estar en otro lugar. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Cuando la paz del mundo sea retirada, solo quienes estén armados con la palabra permanecerán en pie. El segundo sello es un recordatorio directo de que todo lo que vemos puede derrumbarse en cuestión de días. Los gobiernos caerán, las alianzas se romperán, los conflictos se multiplicarán y el orden mundial, tal como lo conocemos, se deshará. Por ello, Dios nos está llamando al desapego. No acumuléis tesoros en la tierra, sino acumulad tesoros en el cielo. Mateo 6:19-20. Es tiempo de examinar nuestras prioridades. ¿Estamos más preocupados por nuestra carrera o por nuestro llamado? ¿Por lo que tenemos o por quienes somos ante Dios? El segundo sello no es solo sobre la guerra, es sobre la ruptura de ilusiones, es sobre despertar a la conciencia cristiana antes de que el mundo colapse. Si la paz es arrebatada y si la guerra global es inevitable, ¿qué debemos hacer? La respuesta es clara: predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. 2 Timoteo 4:2. Porque la oportunidad de salvación tiene un plazo, y cada sello que se rompe es una página menos en el libro de la gracia. El segundo sello debe impulsarnos hacia la urgencia de la evangelización. Ya no podemos tratar la eternidad como un plan futuro. Ya ha comenzado a llamar a nuestra puerta. El llamado ahora es para una generación de centinelas, hombres y mujeres con los pies firmes, corazones rotos y ojos abiertos. Jesús no nos pidió que entendiéramos cada detalle de la profecía, sino que estuviéramos vigilantes. Dichoso el siervo al que el Señor, cuando venga, encuentre velando. Lucas 12:37. El segundo sello no es únicamente un evento escatológico, es un espejo. Nos interroga: ¿está usted espiritualmente despierto o será sorprendido? La guerra vendrá, pero antes de ella, el Espíritu susurra a los corazones atentos: prepárate, oh Israel, para encontrarte con tu Dios. Amós 4:12. En el próximo y último capítulo de este documental profético, reuniremos todas las señales, conexiones bíblicas y evidencias espirituales para responder a una pregunta fundamental. ¿Y ahora? ¿Qué exige todo esto de nosotros hoy? Conclusión y reflexión final. ¿Quién responde cuando el cielo llama? El segundo sello del Apocalipsis no es solo una profecía distante. Pulsa en la realidad de hoy, en las guerras, en los rumores, en las armas preparadas para el caos. La Biblia, la escatología y la ciencia moderna convergen en un punto: el tiempo se agota. Pero este vídeo no se hizo para generar miedo, se hizo para despertar, para recordarnos que hay un llamado urgente a la santidad, la vigilancia y la preparación espiritual. Es hora de mirar hacia arriba, como dijo Jesús: levantadle vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Si este contenido ha resonado en tu corazón, suscríbete ahora al canal Apocalipsis y Escatología. Activa la campanita. Comparte. Sé un centinela en este tiempo profético. Y antes de irte, no te pierdas el próximo vídeo
que va a explotar tu percepción profética. El nombre de Trump está vinculado al templo del fin de los tiempos. ¿Coincidencia o apocalipsis? Comprenderás por qué la historia está a punto de encontrarse con el destino profético. Gracias por ver y prepárate. El segundo sello podría haberse roto ya.